Entonces, requisito número 1 que debe de cumplir el software de inventario que ustedes lleven o el control en su defecto. Sé que hay muchos empresarios, hay muchos de ustedes contadores que tienen clientes de los cuales no tienen un software, sino que lo están llevando en un Excel. Lo normal es que tengas ahí un Excelito con todos tus productos y luego una otra hoja donde tú pones las entradas, las salidas de los productos. Pero claro, eso se constituye en una especie de software de inventario o semi-software de inventario en una hoja de cálculo que tú llevas. Entonces, saber que debería de cumplir ese registro en el caso que no tengas un software. Y si tenés un software, puedes ver si cumple todos estos requisitos. Bien, primero, código de comercio. Bueno, fíjense ustedes que en el artículo 291 del Código de Comercio nos habla acerca de que en el caso de que ustedes sean auditores, estimados, o si tengo aquí en el público algunos contadores que tienen o que llevan contabilidad o que son contadores fijos en una empresa o a lo mejor tienen una auditoría, el código de comercio ya le faculta al auditor a que se cerciore y que dé buena fe de las existencias físicas de los inventarios y eso significa que debe de comprobarlos. Esto conforme al Código de Comercio. Empiezo por este porque sé que hay muchos en el público, en los que nos escuchan esta noche, que son auditores y a lo mejor pues ya saben esto, pero si son auditores y a ustedes les toca estampar una firma en la cual ustedes van a dar buena fe de las cifras de esos estados financieros, mi recomendación sería de que se aseguren de que sus empresas clientes o esos eh, empresarios que van a ser auditados por su persona tengan un buen control de inventario conforme a todas estas características. Entonces, empiezo por ahí porque el artículo 291 del Código de Comercio ya faculta al auditor a hacerlo. Es decir, ustedes deberían de exigir a sus clientes que tengan un control adecuado de los inventarios. Y esto no es opcional porque normalmente el auditor le va a hacer una recomendación, le va a hacer una carta al empresario y le va a decir, mire, usted tiene que ya llevar un control estricto del inventario y no estar jugando a llevar un inventario. Y normalmente el cliente dice, no, pero mire, es que tengo que comprar software, que tengo que gastar, que no sé qué, que tengo que implementar controles, que tengo que poner un bodeguero, etcétera. Entonces se va a poner renuente en cuanto a cumplir esto, pero lo cierto es que es obligación suya del auditor. Entonces, si un auditor está estampando su firma ahí y no se ha asegurado de este punto, ojo, póngale mucho ojo a eso porque Hacienda sí le va a poner ojo al inventario de esa empresa y usted puede verse involucrado en un incumplimiento y no queremos que eso suceda. Me comentan si hay alguno dentro de nuestros amigos que nos escuchan en Facebook Live o en Zoom, que son auditores y se han visto en esta situación penosa de que el cliente no quiere llevar un control de inventario. Bien, lo otro, los estados financieros. El artículo, bueno, el Código de Comercio nos habla de todos los requisitos que debe de llevar una empresa o un empresario o un comerciante individual que se dedique al comercio. Entonces ahí nos especifica que arriba en los artículos anteriores, creo que ya no los puse porque eran demasiados, pero ahí está en los artículos anteriores al 441, nos habla cuáles son los libros que debe llevar, libro diario mayor, los estados financieros que debe tener, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, pues, nos habla de los registros que deben de acompañar a esos estados financieros. Pues esto es muy largo de leer, no lo voy a aburrir leyendo esto, nada más les voy a decir a dónde está el requisito del inventario relativo al soporte que da el registro de inventario a los estados financieros. Bien, entonces, ¿a dónde está ese artículo? Bueno, primero nos habla de los estados financieros, los registros que hay que llevar, la contabilidad, quienes están obligados a llevar contabilidad. Eso lo hemos tocado en otro webinar, no me voy a meter ahí. Nada más hacerles ver que es el artículo 442 el que nos habla específicamente en el numeral 3, nos habla acerca del resumen de los inventarios relativo a cada balance. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que entonces usted debe realizar un resumen y una estimación correcta de todos los bienes de la empresa, incluidos los bienes que la empresa tiene para la venta, y eso significa un control de inventario. Eso ya aparece en el Código de Comercio. Incluso nos habla un poquito ahí de la revaluación en el artículo 445. No me voy a detener mucho en eso.
Eh, nada más recordarles, amigos, que estos registros tienen que estar disponibles para la autoridad administrativa correspondiente que los solicite. O sea, Hacienda, o sea, CNR, o sea, Superintendencia, no recuerdo el nombre, de Sociedades y Empresas Mercantiles, creo que se llama. Cualquier autoridad debe de competente, por supuesto, está en la facultad de exigirle esos registros. Y si usted es comerciante y no los tiene, entonces se va a ver envuelto en un problema. Y normalmente, hablando, diciendo esto para aquellos empresarios o pequeños comerciantes que nos están escuchando, usted debe de recurrir sí o sí a un contador para hacerlo. Muchas veces en nuestro grupo de Facebook, en nuestra comunidad Contaportable, a veces llegan algunos amigos que claramente no son contadores y nos solicitan este tipo de información muy general, ¿no? La cual nos dice cuáles son los registros que debe llevar un pequeño comercio, qué es lo que debo de hacer con esto y con lo otro. Pues le podemos ayudar en la comunidad Contaportable porque estamos para eso, pero finalmente lo correcto sería que ese empresario, que ese pequeño comerciante contrate un contador para que le normalice su empresa, le legalice su empresa en forma y dentro de esos requisitos está el cumplir el control correcto del inventario, porque eso es lo que va a dar fe de las cifras de su negocio que sean correctas y que estén conforme a lo que dice la ley. Bien, entonces, nada más recordarles que en el artículo 451 incluso le pueden negar la matrícula de comercio a la empresa que no lleve estos controles correctamente, que no lleve un estado financiero en forma, un balance general en forma, un estado de resultados tal y como lo dice la ley. Entonces van a tener el problema de que no van a tener su matrícula de comercio y esto les sirve para un montón de cosas. Bueno, eso es en cuanto al código de comercio. No me detengo ahí. Ese es el requisito número uno que debe cumplir su software o su control de inventario que usted lleva en Excel. Bien, esto es bien vago, es la generalidad. Luego, pues nos habla también aquí en el artículo 449, ya no lo mencioné, pero ahí nos habla, perdón, en el 448 nos habla de que los registros que hagamos deben de ser conforme a las normas internacionales de contabilidad o al consenso pues internacional que existe conforme a cómo deben de ser presentadas las cifras, los balances, los estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Y eso a dónde lo hallamos? Bueno, eso lo hallamos en la norma internacional de contabilidad número 2. Como no sé mucho de NIF, no sé mucho de NIC, porque sinceramente no sé, estimados, le he preguntado a nuestro buen amigo Fernando Catacora, que es experto en NIF y en NIC, cuál era la NIC que nos habilita para o que nos describe o nos prescribe cómo llevar el inventario. Entonces él me ha colaborado con esta parte y me ha dicho es la NIC 2 y me ha dado estos puntos en los cuales yo debo de poner atención. Y son 3 puntos en la NIC que los encontramos. Nada más les recuerdo para aquellos que tienen membresía que el viernes, justo antes de vacaciones, hicimos un webinar de NIF con Fernando Catacora, y él habló un poquito de esto. Así que ese webinar es nada más para los que tienen membresía. Lo vamos a dejar colgado al final de esta semana, ya viernes lo pueden buscar en su membresía para que puedan acceder a ese webinar que estuvo muy bueno de NIF. Bien, ese solo era un paréntesis. Bien, entonces, 3 puntos que debe cumplir según la NIC 2 es, primero, en el párrafo 23 que nos habla de los costos específicos. Fíjense, a veces hay empresas que no van a poder tener un inventario, por ejemplo, eh, como sería vender zapatos, ¿no? Una empresa que se dedica a la venta de zapatos, pues los zapatos son homogéneos y cada zapato pues lleva implícito en su costo de adquisición el valor realizable de ese bien. Pero en el caso de algunas empresas que se dedican a la fabricación, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer muebles, por decir algo, tendríamos que aplicar costos específicos. Y muchos software no cumplen con esto y mucho menos si se lleva en Excel. Nos pasa mucho a nosotros cuando tenemos clientes que se dedican a la fabricación, por ejemplo, de alimentos.
Tenemos clientes, por ejemplo, que se dedican a la fabricación de alimentos para restaurantes, o paletas que se dedican a la fabricación de licores, tenemos clientes que se dedican a lácteos, etcétera. Entonces, todos esos son procesos en los cuales vamos a tener costos específicos para cada producto y eso implica que yo debo de individualizar esos costos para cada unidad producida o unidad vendida. Entonces, estamos hablando que en ese caso debe de llevar un costeo que nosotros le llamamos en nuestro software microempresa, que es el que acabamos de sacar, le llamamos costo por proyecto. Y eso lo que nos va a permitir es aglutinar todos los costos indirectos, costos de mano de obra, costos directos, materiales, transporte, etcétera, aglutinarlos en una orden de producción que luego va a poder ser costeada y vamos nosotros a poder determinar ese costo de venta al momento de realizar la venta. Bien, entonces en la NIC 2 aparece ya ese punto de costos específicos. Y lo pongo porque mucho software no da cumplimiento a eso. Y uno de los puntos de honor de nuestro software contraportable microempresa recientemente lanzado es ese, que puede él realizar la contabilidad por centros de costos y por proyectos, segregada por proyecto. Nosotros le llamamos proyecto, pero usted le puede llamar orden de producción, costo específico, le puede llamar como quiera para poder aglutinar ahí los costos. Entonces, este es un punto que debería cumplir su software. No solamente se trata en el caso de empresas que se dediquen, por ejemplo, a la venta, ponía el ejemplo de zapatos, pues entonces es el costo de adquisición. Entonces tú compras un lote de zapatos, ese es tu costo de adquisición, no haces nada más, a menos que lo estés importando, pues le sumas el flete, le sumas el seguro, le sumas el transporte, etcétera. Pero si lo compras localmente, pues solo es el costo de adquisición, como vas a evaluar ese bien. Pero en el caso de empresas que se dedican a la producción, por ejemplo, empresas que hacen ventanas, empresas que hacen instalaciones de aire acondicionado, que prestan servicios y ese servicio va involucrado con elementos de inventario que hay que costear, entonces habría que aplicar el punto 23, el párrafo 23 de la NIC 2, que es de costos específicos. Bien, si me equivoco en esto y alguien lo conoce mejor, que nos deje ahí un comentario y que nos aporte un poco más al tema. Bien, luego, el párrafo 25 de la NIC 2 nos habla del método de costeo. Voy a avanzar rápidamente para al final mostrarles, no se vayan a ir porque al final les voy a mostrar la sábana en donde se aglutina todo esto que estamos hablando. O sea, aquí estoy ya dando yo cuáles son los puntos y luego en el registro último que voy a mostrar, ahí está todo aglutinado y lo vamos a ver al final, por eso no se vaya. Bien, entonces el párrafo 25 nos habla del método de costeo. Fíjense que el método de costeo es curioso porque en la NIC nos habla específicamente de dos, que son el FIFO o primeras entradas, primeras salidas y el costo promedio. Ya no aparece ahí no aparece el WEPS o últimas entradas, primeras salidas, que incluso nuestra normativa legal sí es permitido y hay otros métodos de costeo. Sin embargo, en la NIC solo nos permite dos. Y de estos tenemos el de primera entrada, primera salida y el de costo promedio, solo nos da dos. Entonces, esto es interesante porque si usted en su empresa todavía está aplicando uno de esos métodos de costeo, webs o un método de costeo, el de alicuota, que aparece ahí en el código tributario, que más adelante lo vamos a ver, entonces reconsidere cambiar su método de costeo para tenerlos bajo normativa internacional NIC y así no tener problemas de estar haciendo conversiones de costo. Porque si eso es así, estimado, le va a implicar un trabajar extra el estar convirtiendo de un método de costeo a otro todo su inventario, todas sus salidas, todo su costo de venta, toda su evaluación de inventario le llevaría un trabajar. Entonces, ¿qué es lo más correcto y lo que yo recomiendo? Tener un solo método de costeo, porque si no vamos a estar, olvídese, va a estar trabajando el doble innecesariamente. Entonces, tónganlo en cuenta porque la normativa internacional nos habla de dos métodos de costeo. Y en la normativa local o en la ley local nos habla de cinco. Ya los vamos a ver cuáles son. No se vaya porque más adelante lo voy a tocar. Bien, y el párrafo 34, recuerda que aquí solo estoy tocando los puntos clave, ¿verdad? No voy a hablar toda la NIC porque sería demasiado largo,
pero el párrafo 34 nos habla del reconocimiento del gasto, ¿no? Y esto pues tiene que ver con todos los gastos asociados por valuaciones, revaluaciones de inventario, etcétera. No me meto mucho ahí. Y también nos habla acerca del reconocimiento del costo de venta, que se debe realizar cuando se hace la venta. Es decir, si tú sos un empresario y has acumulado un inventario para la venta, sucedió mucho en pandemia, ¿no? Muchos, pues, no había venta, entonces, y tenían inventarios acumulados, entonces, ¿cómo iban ellos a estar reconociendo el costo de venta en esos meses que no hubo venta, sino que se reconoce hasta que tú efectúas la venta? Entonces, en el momento que efectúas la venta, haces el descargo del inventario y reconoces el costo de venta. Esto, aunque sé que es muy básico para muchos de los que nos acompañan, para el empresario no está tan claro, porque el empresario cree que en el momento que compra el producto debe reconocer el costo de venta y se olvida de la venta, ¿no? O sea, sería como estar reconociendo los costos anticipados de venta y eso no es así, tenés que hacerlo justo cuando vendes y en el periodo en el que lo vendes. Entonces el párrafo 34 de la NIC 2 nos habla de eso. Bien, ese sería el punto 2 que debe de cumplir tu software de inventario. Primero es el código de comercio, luego es la NIC 2 que nos habla acerca de de cómo se debe llevar el inventario para normativa internacional. Recuerden que si ustedes tienen que presentar balances a una entidad financiera internacional, a un banco internacional, o van a tramitar un préstamo o van a ser sujetos de crédito o alguna competición en licitación internacional, su balance, su estado financieros debe dar cumplimiento a estos puntos, porque si no van a tener problemas. Y por eso les decía yo que el método de costeo va a ser un problema si no lo tienen estandarizado con la normativa internacional. Entonces, un punto a tener muy claro es que debe estar comprendido en estos dos, el costeo por promedio ponderado y el de el FIFO o PEPS o primera entrada, primera salida. Eso solo son dos. Sería bueno que lo tengan estandarizado con eso. Si están a punto de constituir una nueva sociedad, asegúrense de que este punto sea así. Si estoy equivocado con eso, me dicen ustedes y me dicen ustedes cómo lo hacen, cómo acoplan eso si tienen un método de costeo diferente al que la NIC especifica. Bien, ley del IVA. Vamos al punto 3. El software de inventario que ustedes tengan estimados, el control que lleven en Excel, si lo llevan a mano, pues ya sería un trabajo horrible. No me puedo imaginar llevar un control de inventario a mano. Pues asegúrense de que cumple la ley del IVA o la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y algo importante que tenemos que recordar en cuanto a la ley del IVA es que Hacienda siempre va a querer determinar mis ventas. eh, Tengan presente esta idea siempre. Hacienda va a querer determinar mis ventas a partir del inventario. ¿Por qué? Porque esa es una forma indirecta en que cualquier auditor de Hacienda y cualquier auditor, por supuesto, puede determinar lo que usted ha vendido realmente. Y esto, estimados, está plasmado en la ley en un montón de artículos, empezando por el artículo 11, por ejemplo. ¿Qué sucede con el consumo propio, que se llama? Las rifas, cuando algún socio de la empresa toma productos de la empresa, del inventario para su propio consumo, cuando se le da a los empleados algún producto, cuando se hacen rifas, cuando se hacen promociones, se regala producto, todo eso me genera faltante de inventario. Entonces, Hacienda ya en el artículo 11, en la administración tributaria a través de la ley del IVA, en el artículo 11 nos está diciendo ya que todos esos productos que han sido retirados del inventario se consideran como hecho generador. Y hecho generador quiere decir que debo pagar IVA por ese inventario que falta. Entonces, ténganlo en cuenta usted, si en su empresa no está llevando un control de inventario estricto, ¿cómo va usted a determinar esos faltantes y a qué se deben? Entonces, importante, si no tengo un control de inventario, si no tengo un software que me administre el consumo propio, que me administre las rifas, las promociones que hago, del 2x1, por ejemplo, que a veces sucede, voy a tener todo el tiempo faltantes de inventario. Y faltantes de inventario automáticamente para la administración tributaria, estimados, va a ser hecho generador
de IVA, o sea, es venta para ellos. Si a usted le falta en su inventario producto, quiere decir que lo vendió. ¿Cómo va a determinar Hacienda? Y eso al final en el Código Tributario, ya lo vamos a ver, ahí especifica cómo ellos van a hacer ese cálculo. Pero es bien sencillo, es decir, si yo compro si yo compro productos por $10,000 y vendo $5,000, entonces en mi inventario físico yo debo tener $5,000 en producto. Si no tengo eso y tengo menos, quiere decir que he vendido más. Es sencillo de entender. Es decir, por diferencia, Hacienda me puede controlar lo que yo he facturado. Veamos cuánto tiempo llevamos. Llevamos 28 minutos, voy algo atrasado. Entonces, en el artículo 11 ya nos está haciendo ver ese punto y luego en el artículo 65 nos vuelve a recalcar esa misma idea, ¿no? Y se lo voy a perdón, en el artículo 11 nos toma ese punto y en el Código Tributario nos vuelve a recalcar esa idea. Sin embargo, vean también que en el artículo 65 de la ley del IVA nos pone un requisito en cuanto a cómo debe de registrarse las compras con IVA en el inventario. Se lo voy a leer textual. Dice así, el inciso 5 del artículo 65, cuando se trate de bienes muebles corporales también constituirá requisito para la deducción que trata este artículo, es decir, deducirse el crédito fiscal de la venta, que la compra de dichos bienes esté debidamente asentada en el registro de control de inventario, a que aluden los artículos 142 y 142A del Código Tributario, haciendo referencia al documento legal correspondiente y bajo los requisitos establecidos por los citados artículos. ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo? Estimado, usted no se puede deducir un IVA, un crédito fiscal, si eso no está consignado en el control que voy a mostrar al final. Ahí nos está refiriendo al artículo 142 y 142A del Código Tributario. Ya lo voy a explicar. Pero entonces, ¿me puede decir usted qué sucede con esas empresas que no tienen ningún control de inventario y están todo el tiempo declarando IVA? Entonces están bien felices haciendo compras de mercadería, están bien felices haciendo importaciones y están vendiendo y ya solo presenta su declaración del IVA. Entonces, ¿qué sucedería si en una auditoría le aplican ese artículo? Le van a votar todo el crédito fiscal de esos productos de los cuales no lleva un control de inventario. Entonces, el control de inventario, amigos, no es opcional, es totalmente necesario en cualquier empresa que lleve y esté sujeto a declarar IVA. Entonces, vemos cómo todo se amarra y eso es lo que he tratado yo de hacer con este webinar, poner todas las leyes en conjunto, en perspectiva y ver realmente la importancia que tiene el control estricto y correcto del inventario. Entonces, esto es importante que ustedes lo hagan saber a sus clientes, porque sé que hay muchos, de hecho yo desconocía muchos de estos artículos, hasta ahora que he hecho esta investigación, me he dado cuenta realmente lo importante que es esto y lo importante que es para que el empresario no vaya a caer en multa. Y el trabajo que conlleva todo esto, porque a lo mejor usted como contador está declarando, está haciendo el IVA y entonces le ha vendido el servicio a su cliente del IVA, pero al ver este webinar usted va a decir, bueno, entonces también tengo que llevar un control de inventario y eso implica más trabajo y por lo tanto tengo que hacerle ver esto al cliente para que él pueda pagar esos honorarios porque es más trabajo, ¿no? Me gustaría saber cuántos de ustedes que llevan IVA, que presentan declaraciones de sus clientes, llevan ese control del que nos está hablando el artículo 165. Me gustaría saber, déjenlo ahí en los comentarios. Bien, pasamos al código tributario, porque aquí ya nos está refiriendo al código tributario. El tercer punto es la ley del IVA. Y el cuarto punto que debe cumplir su software de inventario o en su defecto el control que usted lleve es los requisitos que están en el código tributario. Y aquí es donde está la mayor parte y donde está normado casi en su totalidad el inventario y donde relaciona todas las otras leyes, ¿ya? El Código de Comercio, la normativa internacional, la ley del IVA y leyes conexas.
Bien, el primero, artículo 114. Les menciono este porque muchos no ponen atención a esto en cuanto a las facturas. Por ejemplo, se hace una factura y se pone en la factura venta de productos o qué sé yo, o productos varios, por decir algo. Te ponen en la factura porque la factura se hace a mano. Y claro, el cliente está vendiendo 10 productos ahí, no tiene tiempo de estar haciendo la factura a mano y entonces le pone productos varios. Entonces, vea usted si lo que él está vendiendo son bienes muebles, o sea, está vendiendo productos, puede ser una librería, puede ser una ferretería, puede ser una farmacia y no hay un sistema, un software que le genere la factura. Entonces, hacer eso a mano es una cosa tediosa, difícil. Entonces, que viene el cliente y le pone productos varios, ya, tanto, pum. Puede ser que la venta esté bien, el monto, pero vea lo que dice aquí en el numeral 7 del artículo 114. Dice lo siguiente, descripción de los bienes y servicios. Perdón, arriba dice, los documentos que utilicen los contribuyentes cumplirán en todo caso con las siguientes especificaciones y menciones. Y ahí habla del comprobante de crédito fiscal y nos refiere al numeral 7, en el cual nos dice lo siguiente, descripción de los bienes y servicios, especificando las características que permitan, subrayo, individualizar e identificar plenamente tanto el bien como el servicio. Y al final, no voy a leer todo porque es muy largo, nos dice esto. Todo, ojo, todo en concordancia con su control de inventario. Entonces, si no existe, si el control de inventario es inexistente en la empresa, ¿cómo usted me puede explicar cómo va a dar cumplimiento a este numeral 7 del artículo 114? Si no hay un software, es que esto al usted ponerse a leer todos estos requisitos, se da cuenta que es imposible no hacer esto con un software especializado y tropicalizado para nuestro país. ¿Ya? Entonces es importante que le pongamos atención. Algunos dicen, no, es que Hacienda nunca me va a llegar a auditar porque yo soy muy pequeño. Pues no sabe usted, yo he visto casos de casos y puede ser, Dios no quiera, pues, pero puede ser que caiga en una muestra, que caiga en una auditoría por sector, o sea, que no es una auditoría que va específicamente a esa empresa, sino que va a un sector, a un área geográfica y desarrollan una auditoría en todos los comercios que están en ese sector, en esa zona geográfica, y usted cae en esa muestra, aunque sea un comercio pequeño, y le van a exigir estos controles. Entonces, ¿cómo le va a dar cumplimiento? Y usted como contador, si no ha asesorado bien a su cliente, lo va a hacer caer en un incumplimiento. Y ya vamos a ver cuáles son las multas, porque estas multas sí son altas, estimados. Hay que ponerle atención a esto. Bien, voy avanzando por el tiempo. Paso directamente al artículo 142, que es donde nos establece la obligación de practicar inventario físico al comienzo y al final de cada ejercicio impositivo. Entonces, no es opcional que si quiero hago el inventario, que si no, no lo hago. No, tiene que hacerlo. Fíjense, esto es bien importante, nos habla que debe ser un inventario practicado y detallado y consignando y agrupando los bienes conforme a su naturaleza. La mayoría de los clientes que nosotros instalamos el software, el primer requisito que les pedimos para instalar el software es que tengan un inventario categorizado, que esté conforme a la naturaleza de cada producto, debidamente agrupado. Y cuando hacemos esto siempre falla el cliente porque normalmente nos mandan un listado de todos los productos uno tras de otro, sin categorizar, sin poner familias, sin poner categorías, sin agrupar, ¿ya? Y si no se agrupa bien el inventario, todo lo que yo haga después va a ser un desorden. Ya voy a explicar en el software contraportable cómo resolvemos esto. Pero, sin embargo, hacerlo ver porque va a ser importante para saber y determinar el costo. Bueno, luego paso rápidamente aquí nos habla también del 983. Hemos hecho un webinar del 983, vaya y véalo, quienes aplican a este inventario, a este informe. No todos están obligados, sin embargo, sería bueno que le dé un vistazo a nuestro webinar, ahí aclaramos varios puntos. No me voy a tener en eso, paso al meollo del asunto, que es el 142A. Aquí nos está diciendo cuáles son
los requisitos mínimos de ese control. Y aquí sí ya estamos amarrando todo. Todo lo que hemos visto anteriormente, yo creo que Hacienda puso este artículo porque dijo, aquí afianzo todo, aquí agarro todo, y el contribuyente o la persona natural o el pequeño empresario, el emprendimiento que no tenga, que no dé cumplimiento a este artículo, va a estar en problemas, en serios problemas. Vea usted lo que dice, artículo 142A. El registro de inventarios a que hace referencia el artículo anterior deberá contener los requisitos mínimos siguientes: un encabezado, correctivo de la operación, fecha de la operación. Solo voy a destacar aquí los más importantes porque el control del inventario debe de estar estrechamente relacionado al control de los libros del IVA. Entonces, si tu software de inventario, puede que tengas un muy buen software de inventario, que te dé estadísticas, que te dé reportería muy buena, que te dé gráficas, etcétera, pero si ese software no está amarrado a tus libros del IVA en cuanto a compras y ventas, estaríamos en problemas de no dar cumplimiento a este artículo 142A. Porque vea lo que nos dice el numeral 4. Solo voy a tocar los puntos específicos, luego ustedes lo leen. Por tiempo no lo voy a leer cada uno. Sin embargo, vea lo que dice: número de comprobante de crédito fiscal, nota de crédito, nota de débito, factura consumidor final, documento de sujeto excluido a que se refiere el artículo 119 de este código, declaración de mercancía, formulario de aduanero correspondiente según el nombre, razón social, denominación del proveedor, nacionalidad del proveedor. Entonces, ¿quién nos dice eso, estimado, que estoy leyendo? Que esto va a salir, ese inventario físico va a salir estrictamente o estrechamente de los libros de compras, en el caso de las adquisiciones, y en el caso de las salidas, que son las ventas, del libro de ventas consumidor y del libro de ventas contribuyente. Entonces, tratar de hacer esto en un Excel, estimados, créanme que sería una locura, sería imposible. Vean, voy a avanzar, nada más voy a avanzar al numeral 8, que nos hace referencia a que debe de especificarse la fuente o referencia del libro de costos de retaseos. Ojo con esto. El software de inventario debería de tener un submódulo de retaseos porque o sea, si no hay un módulo que te retasee, porque nos está hablando que el costo de adquisición debe estar comprendido por todos los gastos necesarios para llevar el producto hasta ponerlo disponible para la venta. Y eso está en la NIC también. O sea, que si yo compro un producto allá en China, no voy a poner el costo de lo que me cuesta en China, sino que tengo que sumar el flete, tengo que sumar la agente aduanal, tengo que sumar las copias de papelería que hice, el flete interno, el seguro, el shipping, el barco, lo que me cobró, y todo eso lo debo sumar y lo debo distribuir entre todos los productos y luego ingresarlo al inventario. Entonces, si el software de inventario que tenés actualmente no tiene un módulo de retaseos, pues la tenés difícil porque tendrías que hacer esto fuera del sistema y luego irlo a meter al sistema de inventario. Ya voy a explicar eso en el cuenta portable. Bien, avanzo entonces, voy a los métodos de evaluación, artículo 143. Me gustaría saber ustedes cómo ahí en los comentarios me pueden dejar cómo están haciendo los retaseos, si lo hacen en una hoja de Excel. Les recuerdo que hace tiempo hicimos un webinar de retaseos y ahí yo compartí una hoja que hacía el retaseo. Entonces, si están interesados, también se los voy a enviar al correo después. Ahí se los voy a poner. Aunque en el software contemporáneo ya se puede hacer todo esto automatizado. Bien, artículo 143. Aquí nos habla lo que decíamos en cuanto a la NIC, es que el costo, el método de costeo puede ser los siguientes: el A, según última compra; el B, costo promedio por aligación directa, es decir, que solo va a tomar las últimas 5 compras, las va a promediar y ese va a ser mi evaluación. Eso no aparece en la NIC por ningún lado. Aparece el costo promedio, es el costo promedio ponderado, que es el que aparece en la NIC. Entonces, podríamos decir que el A y el C están de acuerdo a la normativa internacional. Y luego el PEPS, o primeras entradas, primeras salidas, que ese ya ha sido descartada por la NIC. Entonces, si alguien está utilizando este costeo, de hecho, fíjense ustedes en la situación actual que estamos, en el cual las materias primas,
los artículos de importación están subiendo exponencialmente, o sea, de un día para otro, de un pedido a otro, suben incrementan los costos de los productos drásticamente. Entonces este método de costeo sería una locura estarlo llevando a cabo, ¿ya? Y de hecho, ni a Hacienda le convendría, porque estaríamos sacando primero las cosas más caras, rebajando utilidad, inflando el activo, porque estoy teniendo un método de costeo incorrecto. Claro, aquí lo aclara también el artículo que esto es conforme a la naturaleza de cada negocio y estaríamos en total de libertad de hacerlo porque la ley lo permite. Sin embargo, la pregunta ¿es el más adecuado para el contexto que estamos viviendo ahorita de gran inflación a nivel mundial? Pregunta que les dejo. Me gustaría saber cuál es el costeo que ustedes usan en su empresa, si me lo pueden dejar por ahí. Bien, entonces, y al final nos aclara aquí que el contribuyente para efectos tributarios no podrá consignar en el inventario por métodos de costeo diferentes a los numerados en este artículo. O sea que no puede para efectos tributarios llevar otro método de costeo que no sea cualquiera de estos cuatro. Y de estos cuatro, dos están conforme a la ANIC. Entonces mi recomendación es usar cualquiera de estos dos. Costo promedio, costo según última compra y costo promedio. ¿Cuál usa el software contraportable? Usa el costo promedio. ¿Por qué usamos costo promedio? Porque es el más balanceado. O sea, en una situación como la actual, el costo promedio te va a dar el costeo más sensato. Una situación de inflación como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, el costo promedio es el mejor. Bien, luego aquí habla de mantener los registros, hay un artículo para eso, o sea que si alguien tuvo negocio, lo cerró, pues bueno, debe tener estos registros por 10 años, porque si no, le puede caer una auditoría y si no tiene ese control de inventario, igualmente está incumpliendo la obligación de mantener el registro. Y luego nos habla de las facultades de investigación y fiscalización de la administración tributaria, estimados. Hacienda tiene derecho a pedirle todos estos registros en cualquier momento. Registros, aquí nos habla libros, balances de estados financieros, comprobantes fiscales. Y esto le pasa, a muchos nos ha pasado eso, que vamos allá a la sección, no sé cómo se llama esa sección ahí en Hacienda, donde le piden a uno llevar, recuérdeme alguien cómo se llama esa sección, que llevamos todos los documentos ahí, ahí vamos con los AMPOS ahí, con las cajas de AMPOS, llevando toda la información necesaria para que Hacienda pueda comprobar nuestro inventario. Entonces, vea usted que esa es una facultad de Hacienda que la tiene y la ejerce totalmente, estimados. Incluso vean en el literal B de ese artículo, estoy hablando del artículo 173 del Código Tributario, dice que tienen la facultad de verificar las cantidades, las condiciones físicas de los inventarios y valores de bienes y mercaderías. En cualquier momento ellos tienen la facultad de verificar si esos inventarios corresponden a las existencias reales. Es decir, los registros que tengo deben de estar conforme a mi inventario físico. No me lo puedo inventar. Bien, bueno, luego artículo 193, avanzo rápidamente porque me come el tiempo. Artículo 193 nos habla de que no debemos, que las diferencias de inventario determinadas de acuerdo a los procedimientos siguientes, y ahí da una serie de procedimientos que no los vamos a detallar, constituyen ventas omitidas de declarar. Constituyen ventas omitidas de declarar. Es decir, que si tengo faltante en mis controles de inventario con respecto a las existencias físicas, Hacienda puede, en algún caso, determinar que eso son ventas que no he declarado. Entonces, por eso es la insistencia de Hacienda con el inventario. Y luego nos habla de las multas e incumplimientos, pues casi todas son del 0.5% sobre el patrimonio. Entonces, si tenés un patrimonio de $10,000, van a ser $5,000 la multa. Si tenés un patrimonio de $100,000, entonces sería ¿cuánto? Sería $5,000. Perdón, creo que me estoy equivocando en el cálculo. Alguien que me ayude ahí con el cálculo, no tengo calculadora a la mano, pero son multas altas, estimados. Y al final nos hace ver de que si no hay un balance o un estado financiero que nos pueda determinar exactamente cuál es el capital, entonces nos van a poner la multa estándar que es de 9 salarios mínimos mensuales. Bien, ok, entonces, habiendo dicho todo esto, paso a mostrarles el contraportal así, volando, porque ya el tiempo me comió.
Nosotros hemos sacado, estimados, un nuevo software, un nuevo módulo que se llama Contaportable Microempresa. Lo hemos hecho porque hay una gran necesidad en la microempresa de llevar estos controles y porque es requisito de ley. Entonces, hablando un par de cosas, vamos a hablar un par de cosas aquí nada más. Porque yo he hecho estos webinars y hay videos en YouTube que usted puede buscar acerca del módulo de inventario. Bien, entonces, sin embargo, la diferencia con el módulo de micro, con el sistema microempresa, es que ya ustedes como microempresa pueden llevar los otros módulos a un precio asequible. Ahí está en nuestra tienda. Puede llevar los módulos de banco, los módulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y nosotros le ayudamos, le asesoramos, le cargamos la información, le creamos el inventario, le hacemos, le hacemos el inventario inicial, le hacemos la partida inicial, todo eso se lo amarramos a contabilidad y luego en otro webinar yo voy a explicar esto, pero nada más aquí me enfoco en la parte del inventario. Por ejemplo, lo que decíamos, categorizar el inventario, sumamente importante. Muchas empresas no lo hacen. Tienen un solo listado de productos, pero no está categorizado. Entonces, a la hora de hacer un nuevo ingreso de producto, solo simplemente se agrega a continuación, se agrega a continuación, se agrega a continuación y el inventario se hace un desorden. Entonces, es importante que tengamos categorizado el inventario. En este caso, en este ejemplo que nosotros tenemos, luego yo también les puedo compartir esta data de ejemplo. Ustedes pueden descargar este software, instalarlo gratuito y va con la data para que ustedes puedan ver la data de ejemplo. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo tenemos categorizado computador de mesa, portátiles, servidores. Este es un ejemplo ficticio que nosotros realizamos en el cual hicimos esta categorización. El caso de, estamos hablando aquí de un inventario de computadoras. Nos separan las memorias RAM, nos separan las unidades flash, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ustedes pueden ver. Luego yo se los paso y se los comparto a los que estén suscritos en nuestra lista de webinars. Bien, pero yendo directamente al cumplimiento del artículo 142A del Código Tributario, que es lo que nos interesa esta noche. Eso se saca aquí, estimados, en nuestro software. Voy a sacar aquí un periodo nada más, un periodo corto, porque si no me va a llevar mucho tiempo sacar todo el año. Lo voy a sacar del 1 de enero al 28, 1 de enero 2021, perdón. 1 de enero de 2021 y luego les explico si da cumplimiento a lo establecido en el artículo 142A del Código Tributario. Bien, primero, el control de inventario que ustedes lleven debe estar costeado. No puede ser que el control de inventario no solo es de existencia. De hecho, a Hacienda no le interesaría un control solo de existencia, porque Hacienda lo que necesita es ver dinero, es ver términos monetarios para poder establecer impuestos. Y los impuestos no se establecen sobre unidades de existencia, sino sobre montos, sobre valores monetarios. Entonces el inventario debe estar valuado, debe estar costeado. Si el sistema que llevas no está costeando bien, vas a tener un problema desde el inicio. Bien, nosotros tenemos este reporte que ya muchos lo tienen y lo conocen, el cual es bastante limitado por cuestión de espacio. No podemos meter aquí toda la información que pide el artículo 142, que son 16 puntos o 14 puntos, creo, pero que conllevan más, porque ahí pide otras cosas, ya lo voy a explicar. Entonces no podríamos meter aquí todo esto. Sin embargo, aquí nos da la base, ya es un CARDEX, es un movimiento de inventario que nos permite determinar el costo de las transacciones. Al hacer aquí el análisis aritmético de esto, yo me voy dando cuenta de que si los costos están correctos. Bien, entonces, puede que este ejemplo, como es un ejemplo ficticio, es un ejemplo que hemos hecho al azar, no esté con los precios, no esté, o puede que haya puesto que una computadora ahí vale $100 y en realidad vale más, pues una computadora. Entonces, pero por esa razón puede ser que note un poco de costos disparados. Sin embargo, salvando esa diferencia, vamos a ver aquí si el sistema cumple esos requisitos. Y lo que hacemos es, para no tener problemas de espacio, es mandar a Excel el inventario. Bien, ahí está. Si no tienen activado el Excel y ustedes mandan a Excel en el software Contaportal, tiene que ir a cerrar esta ventana que dice que el Office no es original. Entonces va, lo cierra, regresa al software. Permítame. Y él va a seguir haciendo el inventario.
Se me ha perdido, se me ha perdido. Aquí está, ahí está. Entonces el sistema empieza a pasar todo a Excel en la sábana que nos pide el artículo 142. Voy a esperar a que termine y en lo que termine, en lo que se está haciendo este reporte, porque él lo manda a Excel. Claro, aquí tengo el Zoom, tengo el Facebook abierto, tengo varias ventanas abiertas del portable, se pone súper lenta mi máquina, además no es muy rápida, entonces se tarda un poquito en sacarlo. Sin embargo, al final se lo voy a mostrar. En lo que saca eso, voy leyendo comentarios, porque sé que hay varios comentarios. Bien, me quedo ahí. Gracias por estar presente, gracias a los que se quedaron hasta el final. Recuerden, les mando todo a su correo. Suscríbase a la lista para que les pueda llegar y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener un tema siempre relacionado al inventario. Vamos a tener un invitado especial. Él nos va a contar su experiencia conforme a algunas empresas y cómo él ha asesorado para superar todos los inconvenientes del inventario. Así que nos vemos el próximo miércoles. Se cuidan.